20, 15 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Bien, hoy vamos a continuar con una noticia, podríamos decir, tragicómica, porque tiene su aspecto gracioso, como todas las actitudes que suele tomar el dictador Maduro, pero que a su vez implica una tragedia no solamente para el pueblo venezolano, sino una tragedia para lo que es la parte sana de la sociedad de Latinoamérica, que está viendo cómo constantemente se utilizan recursos básicos de la comunicación social para instalar un mensaje, y no cualquier tipo de mensaje, sino un mensaje de legitimación hacia las tiranías que ya empiezan a influir en la sana infancia, en la más tierna infancia que se ve corrompido, como siempre he dicho, en cada conferencia, como he remarcado en mi libro. Siempre las ideologías atacan principalmente la mente de los niños porque ya configuran a lo que es el usuario perfecto. Aquí lo que se está viendo es que se ha estrenado lo que es Super Bigote, pero quiero empezar a redactar particularmente de qué se trata. La cadena de televisión estatal venezolana, VTV, estrenó recientemente fragmentos de una nueva serie de dibujos animados llamada justamente Super Bigote, en la que el protagonista representa a Nicolás Maduro, quien ya es mundialmente conocido por ser uno de los pocos líderes socialistas que sobreviven al día de hoy en pleno siglo XXI a esa reivindicación de lo más cruento del marxismo, y en esta serie se lo muestra enfrentándose al imperio, ya no al imperio de Star Wars, sino el imperio de los Estados Unidos. Los fragmentos transmitidos de la serie muestran a Maduro ilustrado con lo que es fácilmente reconocido por su bigote, que es como su marca distintiva, podríamos decir, en materia de marketing. Y allí aparece justamente emulando un atuendo muy similar al de Superman. La típica idea de la capa, los pantalones ajustados, la actitud heroica en la que se posiciona en defensa del débil. Una suerte de romantización del colectivero devenido en tirano. En el fragmento transmitido hace poco, que ha durado un par de minutos no más, también se podía ver quiénes eran los villanos de esta nueva serie, donde aparecían representaciones paródicas de Donald Trump, opositores como Leopoldo López, incluso lo que podemos denominar la gente, entre comillas, rica, especuladora, defensora de la propiedad privada, que son los que están actuando bajo las sombras en el mal, en desmedro de lo que es la noble comunidad de Venezuela. Los supuestos villanos buscan justamente generar caos, digo siempre detrás de las sombras, para tumbar a Venezuela. Parece ser que Nicolás Maduro se olvida, parece ser que Nicolás Maduro se olvida quién fue la persona que realmente lo llevó al poder, ya que vamos a hablar de conspiraciones, ya que vamos a hablar de armados oscuros, ya que vamos a hablar del poder detrás del poder. Sería bueno que haga una autocrítica antes de querer romantizar en la mente de los niños esta ficción que muestra. En este contexto, aparece dentro de la serie que el pueblo clama al superhéroe para que resuelva un apagón nacional provocado por un misil disparado por Trump para desestabilizar la red eléctrica del país. Sutil su mensaje claramente, ¿no? Cabe destacar entonces que Venezuela justamente padece apagones regularmente, quien ha visitado dicha nación lo sabe, debido a la pésima gestión que posee como todo sistema público que está llevando a cabo la dictadura socialista desde hace ya décadas. Del mismo modo es que sucede con todo otro tipo de suministros, véase combustibles, alimentos, medicamentos, lo básico para proceder un proyecto sano de nación en manos del socialismo deviene en hambruna, en enfermedades, en escasez, pero ahora se le va a decir a los niños que todo esto es culpa justamente del patriotismo de Donald Trump, que dicho sea de paso, ha sido pero en décadas el único presidente de Estados Unidos que ha decidido no intervenir en ningún conflicto internacional. Sin embargo, para Super Bigote esto no es así. Este, entre comillas, superhéroe llega inmediatamente, aunque le advierten lo que es un ataque masivo, vuela y con un puño lleno de superfuerza
logra destruir el misil en el que viajaba que desde Estados Unidos hacia Venezuela. Esto para que vean cómo se intenta reducir, tomar por idiotas, lamentablemente, a la comunidad, creyendo que en esencia esta figura de super bigote, esta figura del indestructible venezolano, va a lograr revertir la imagen negativa que él mismo ha generado en su propia población. Yo creo que está subestimando fuertemente a los padres que le van a decir la verdad a sus hijos cuando por el único canal que tiene transmisión masiva en Venezuela llegue estas imágenes a los ojos de cada infante que hay allí. La idea, curiosamente, de Super Bigote ya había surgido en 2019 durante una conferencia de prensa en la que Maduro se defendió con ironía de las acusaciones de Lenín Moreno, quien era presidente de Ecuador en aquel entonces, quien había asegurado que el dictador chavista estaba detrás de las protestas violentas que se estaban desatando justamente en dicha nación ecuatoriana. Moreno había sido elegido por una coalición de partidos de izquierda, pero rápidamente cuando había asumido se separó de estas coaliciones y esto generó un recelo dentro de lo que es el arco progresista interno y externo. Justamente hubo una pequeña revolución de lo que podríamos definir el Grupo de Puebla, que se vieron como, digamos, anonadados ante esta actitud. En ese momento es que Moreno estaba intentando una quita al subsidio de gas en Venezuela en contra de sectores de izquierda que se oponían a la reforma por medio de la violencia, saqueando negocios y atacando a las fuerzas policiales hasta que finalmente lograron que el presidente diera marcha hacia atrás, siguió el subsidio de Moreno hacia los sectores que abastecían el gas, finalmente podemos decir ganó la izquierda violenta en Ecuador. Luego de esto, que Moreno anunció que las investigaciones habían llegado a una conclusión certera, y es que justamente los alborotadores, quienes irrumpieron violentamente en una nación extranjera, en Ecuador me refiero, Moreno descubrió que estos alborotadores eran las fuerzas socialistas de Maduro. Y esto es lo que justamente posteriormente permitió el dicho de super bigote. Es como que Maduro se lo tomó en burla, en risa, en decir, miren los superpoderes que tengo que puedo intervenir en Ecuador. Lo cual es cierto, lo cual yo afirmo que es real, que Venezuela siempre ha estado exportando desestabilizadores, porque también quedó comprobado empíricamente, particularmente con las grabaciones que se lograron filtrar, cómo había desestabilizadores que habían ingresado a Chile en pleno auge de protestas, como también en pleno auge de protestas, similar a lo que ocurrió en Ecuador, también ingresaron desestabilizadores a Colombia. Y esto último lo sé incluso porque he estado recientemente en una gira en dicho país, así que esto lo sé de primera mano. Ya en el año 2013 Venezuela había estrenado una serie de dibujos animados que se llamaban Chávez en el cielo, que incluso tenía una reminiscencia a lo que fue en su momento parte de lo que se mostraba en Argentina, Paca Paca. Es decir, el canal para niños que todavía subsiste con una clara propaganda socialista. Como estamos viendo, ya desde 2013, como tantos regímenes populistas, recuerdo el kirchnerismo en aquella época también, por eso hice el comentario de Paca Paca, se mostraba en la televisión estatal al difunto Hugo Chávez llegando al cielo, siendo recibido por gente como Bolívar o Che Guevara, y donde se trataba de realizar ciertas exhibiciones, podemos decir, de corte obscena, en desmedro de lo que ellos mostraban como al tío Sam, que estaba en un final catastrófico. Básicamente, en el cielo estaba Bolívar, Che Guevara, Hugo Chávez, que habían derrotado a el imperialismo estadounidense. Y esto es lo que se le mostró a los niños. De hecho, allí empezó un conflicto en escalada que finalmente devino en la exclusión de la cadena de DirecTV, que incluso se ve vinculado a los capitales de AT&T de por medio, cuando este tipo de propaganda fue difundida por la televisión estatal venezolana y que implicó, insisto, una retirada de capitales de inversión extranjero de dicha nación. Y parece ser que se han sentido cómodos con dicha forma de adoctrinamiento porque ha sido un método recurrente en la dictadura venezolana en un intento de llegar a los niños, también un poco a los más adultos, generando la simpatía con los dibujos animados.
Entonces, así como yo no he tenido jamás ningún problema en demostrar cómo adoctrinan capitales privados, también voy a ser coherente y decir, está mal que lo haga también el público. El problema está en el adoctrinamiento, en involucrar a los niños en conflictos políticos que les exceden y en utilizarlos como elementos de una guerra cultural. Así que nuevamente, mi completo repudio a toda expresión de izquierda que, como justamente son de izquierda, son canallas que utilizan la más tierna infancia para imponer un pensamiento sangriento y generando así soldados perfectos dispuestos a obedecer un régimen tiránico el día de mañana. Espero sinceramente que el régimen caiga lo antes posible y sin el más mínimo, pero el más mínimo espacio de resistencia de los socialistas, que no tengan ninguna posibilidad de sobrevivir en sus ideas, aclaro, en sus ideas, porque está demostrado que si a esta gente se le cede un pequeñísimo espacio, finalmente termina con la destrucción de una nación. Es momento de erradicar por completo este tipo de personajes de todo lo que es el ámbito cultural. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias por su tiempo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio